opioides, que no son tejidos propiamente, pero también son elementos importantes para efectos de la clase, para efectos de la materia histología. Empezando con sistema nervioso, pueden apagar la luz ahora. Ya sabemos que el tejido nervioso, uno de los 4 grandes tejidos que hay en el organismo, sus funciones son detectar, transmitir y analizar y utilizar la información producida por los estímulos representados por el calor, la luz, la energía mecánica, las modificaciones químicas del ambiente, aparte de las otras, las funciones cognitivas superiores, la memoria, el juicio, el raciocinio. Todo eso juega un papel a nivel del sistema nervioso central y periférico. Pero, de la forma más concreta, a nosotros nos interesa esto, detectar los estímulos, transmitir esa señal y procesarla a nivel central. Aquí ustedes pueden ver un corte común y corriente de un tejido nervioso. No es realmente un tejido, esto no es un corte del ser humano, es de animal. Pero quiero que vean el componente principal del tejido nervioso, que son las neuronas. Esas células de más o menos tamaño regular, redondeadas, un núcleo central, pericardio significativo, también podemos ver tejido conectivo. Y células gliales. Las células gliales, las neuroglías propiamente, las células de sostén, tienen una relación mayor en contraste a las neuronas. El tejido nervioso realmente es 80% células de sostén, 20% neuronas, para que vean lo significativo que son, porque ellas son el soporte vital de esas mismas neuronas. Las neuronas se encargan de trabajar, y su trabajo es el estímulo nervioso, producirlo, transmitirlo, procesarlo. Por eso es que necesitan que las alimente, que las soporte, que les dé la mielina para que el estímulo vaya más rápido, todo. Entonces necesitan un equipo alrededor de ella. Por eso es que hay más células de sostén que neuronas. Entonces, en los vertebrados, el sistema nervioso es epíneural, se divide en 2 partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, formado microscópicamente por una materia que puede ser gris o blanca. En el sistema nervioso central incluye el cerebro, el encéfalo, el tronco cerebral, el cerebelo, el cráneo, la médula espinal, el canal espinal y la columna. También hablamos del nervioso periférico, donde están los nervios periféricos y los ganglios raquídeos o los ganglios nerviosos, que actúan como relé, que captan un conjunto de información de distintos axones, de distintas neuronas, y los procesan, los codifican y los mandan al sistema nervioso central. Pero son como esas pausas para poder recoger los distintos estímulos nerviosos en los ganglios respectivos. Y entonces tenemos que, dependiendo de qué segmento del sistema nervioso central estemos hablando, tenemos una composición distinta. A nivel de la corteza hablamos de 3 a 4 capas, una neocorteza, una isocorteza. Aquí es netamente un resumen de qué consta cada uno de estos segmentos, cuál es su composición, en el caso del cerebelo, sustancia gris, sustancia blanca y 3 capas histológicas que ya vamos a mencionar. Pero es para que lo tengan a manera de resumen. La médula espinal también bastante importante, con su célula gris, con sustancia gris central, sus fibras nerviosas mielinizadas, y también cuenta con una sustancia blanca periférica. Eso es importante mencionarlo porque a medida que vayamos viendo los distintos segmentos del sistema nervioso central, vamos a ver que la sustancia blanca puede estar en la periferia o puede estar central. Igualmente la sustancia gris. ¿Pero qué quiere decir esto? Dependiendo de si hablamos de sustancia blanca o de sustancia gris, vamos a tener que, si la sustancia blanca está formada por prolongaciones nerviosas recubiertas de mielina, es decir, las proyecciones de las distintas neuronas, la sustancia gris realmente los cuerpos neurales y los somas. Es decir, que a este nivel, a nivel de la sustancia gris, lo que estamos evidenciando son los cuerpos de todas las neuronas que proyectan hacia el centro y proyectan y forman la sustancia blanca. Son las mismas neuronas, pero son distintas partes del mismo cuerpo de ellas. Y entonces se agrupan dependiendo de si están en la sustancia gris o la sustancia blanca. La sustancia blanca son las proyecciones, la sustancia gris, el pericardio o el soma. Y entonces tenemos que la sustancia blanca es de color más claro debido a que es donde están depositados los axones. Está la mielina, la sustancia gris es más oscura porque está más concentrada, están los cuerpos y están los núcleos bastante pigmentados de la sustancia gris.
sustancia blanca con respecto a la corteza está más en el interior, la sustancia gris más en la corteza. Y en la médula hay tractos ascendentes y descendentes. En la médula se lo asocian los nerviosos motoras y sensibles. La función de la sustancia blanca, lo sabemos por cuál parte es la que está concentrada en ella. Es la función de la conexión, el transporte del estímulo nervioso. En el caso de la sustancia gris, ahí están los cuerpos. Esos son los que procesan la información realmente, no los que la transmiten. Ahí solo vamos a ver los núcleos y los somas, la información genética de cada una de estas cosas. Y entonces, algo importante que no me enfoco mucho para efectos de las clases de la práctica de histología es la extinción. A partir de aquí vamos a hablar de unas extinciones distintas a las que normalmente vemos, que son la eosina, la hematoxilina, que se pone rosadito o más morado dependiendo de si es ácido o basófilo. Para el sistema nervioso central se necesitan unas funciones especiales. Para definir, las estructuras son mucho más detalladas, son mucho más finas, requieren más detalle para nosotros poder estudiarlas. Entonces, en el sistema nervioso central principalmente se utilizan tensiones bicromales, como la tensión de dominicis, el azul de toluidina y el tinte citoplasmático ácido, es con la función de dar esta coloración azulita con un tinte adicional para que se destaquen los elementos acidófilos, y con eso podemos evidenciar tanto los segmentos basófilos como los acidófilos. También está lo que se conoce como la tensión de Golgi, porque estudió bastante el sistema nervioso central y él se dio cuenta, bueno, que necesitaba algo adicional, necesitaba un toque especial para él poder visualizar adecuadamente el sistema nervioso. Y entonces él, mediante las impregnaciones de plata, él encontró que se compensaba la falta de colorabilidad de las expresiones citoplasmáticas. Le permitía la capacidad de evaluar algo que les comenté en la clase de sistema nervioso, que es el citoesqueleto, los distintos neurofilamentos, microfilamentos que conforman el axón y conforman segmentos del soma. Y aquí es para que la vean. También la tensión de plata se le llama impregnación de plata o impregnación argéntica. Son sinónimos. También se le conoce como tensión de Golgi, para que no se confunda. Esta es una imagen de, vamos a evidenciarlo aquí, una neurona piramidal con su tensión de plata. Esto es como se vería con una tensión de hematoxilina y eosina. Vemos que básicamente no se distingue el recorrido de la neurona, no se ve la dendrita, no se ve la acción, principalmente se ve a nivel del núcleo, a nivel del pericardio. Esta otra a nivel de una tensión argéntica. Distintos neuronas que están visualizando aquí, netamente para que ustedes entiendan que aquí se utilizan tensiones distintas. Aquí, bueno, empezando con los distintos segmentos del sistema nervioso central, vamos a empezar por la corteza. Lo que define la corteza son una serie de capas. Tenemos, de forma más externa, esta de la capa de aquí, que es la dura madre, una capa de las meninges. Pero, propiamente de la corteza, tenemos esta capa que es la capa molecular. La capa molecular, con neuronas pocas, vamos a ver que es bastante clara o pigmentada, y de pequeño tamaño, en comparación con esta capa que es mucho más gruesa, bastante pigmentada, y aquí hay una concentración alta de células, una concentración alta de neuronas, generalmente de tamaño pequeño, y de núcleo bastante basófilo, citoplasma también basófilo. Tenemos capa molecular, delgada, clara, y capa granulosa. Abundancia de neuronas, abundancia de basofilia. Las neuronas generalmente de pequeño tamaño también. Podemos evidenciar aquí la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca, en este caso de la corteza cerebral, se encuentra central, con la sustancia gris en la periferia. Y vamos a verla mejor. Aquí tenemos las distintas capas. Sustancia blanca, la capa granulosa, y podemos evidenciar estas células de Purkinje, que son células de sostén. Ya vamos a hablar de ellas en otro corte, pero es lo que quiero que evidencien. Hablando ahora de la corteza cerebelosa, vamos a tener que aquí hay también sustancia blanca, sustancia gris, muy bien. La sustancia
sustancia blanca se encuentran las fibras nerviosas mielinizadas, los axones de las neuronas, pero la sustancia gris la vamos a dividir también a nivel de en tres capas distintas, en tres niveles histológicos. Porque la capa granulosa y la capa molecular son parte de la sustancia gris. Entonces, aquí estamos viendo solamente sustancia gris de la corteza cerebrosa. Tenemos una capa bastante gruesa, el diámetro es bastante significativo, que es la capa molecular. Entre la capa molecular y la capa granulosa, que son comunes también en la corteza cerebral, vamos a tener una capa adicional que es la capa de células de Purkinje. Vemos que la célula de Purkinje tiene una especie de aspecto de una gota, con su núcleo central y bastante fácilmente pigmentable, con su núcleo bastante visible también. Sus límites son regulares, normalmente se encuentra en la base de la célula de Purkinje y centro. Esta es una tensión en la subletoludine. Y entonces vemos las capas. Tenemos la capa, como les dije, las neuronas en grano, la capa granulosa, y tenemos las neuronas. Aquí podemos evidenciar que normalmente la cantidad de neuronas está reducida, pero podemos evidenciar algunas pocas aquí. Podemos ver células de sostén, podemos ver oligodendrocitos, microglías, astrocitos. Recordando que el oligodendrocito es la célula de sostén encargada de la mielinización a nivel central. Astrocitos podemos ver. En las neuronas, aquí se le llama neuronas en grano, porque son de tamaño bastante reducido en comparación especialmente con las neuronas que podemos evidenciar aquí, a nivel de esta capa. Y hay una abundancia de los mismos. Podemos ver vasos sanguíneos también. Y los axones recorriendo a este nivel de la corteza cerebral. Capa granulosa, y aquí podemos imaginar que estaría la capa de Purkinje, o capa de células de Purkinje. Superiormente, la otra capa. Ahora vean, este ya sería un corte de médula final. Y vean el cambio que ocurre aquí. Aquí la sustancia blanca se encuentra en la periferia de la médula espinal. No se confundan con eso, solo porque se ve más oscura no significa que es sustancia gris, es sustancia blanca. Y concéntrica la misma, o de forma más interna, se encuentra la sustancia gris. Quiere decir esto, que aquí es donde está concentrada la mayor cantidad de núcleos o de cuerpos de las neuronas y se proyectan hacia el exterior. Se proyectan hacia las zonas más externas de la médula espinal. En el caso de la médula espinal también hablamos de actas. Hablamos de unas actas dorsales y unas actas ventrales. Y aquí podemos evidenciar sustancia blanca, a pesar de que se vea más oscura, no quiere decir nada que no tiene nada que ver. La sustancia gris y las respectivas actas. En este caso está, digamos que la imagen está doblada. Lo que está señalado por la flecha roja es la acta posterior o dorsal. Esta vendría siendo la acta anterior o ventral. El caso de un ganglio raquídeo. Un ganglio raquídeo no es más que una masa constituida por tejido conectivo denso y está en fibras nerviosas y es como tener un centro de relé, un centro donde se detiene el impulso nervioso brevemente y se continúa el procesamiento del mismo. Y entonces va a constar de una célula ganglionar de tamaño significativo, tamaño más o menos, bordes más o menos regulares, gran tamaño en comparación con el resto del tejido que se encuentra en las adyacencias, y va a contar como una especie de arco o un anillo alrededor del mismo, que son las células satélites, células de sostén que se mantienen en la periferia, en los bordes externos de esa célula ganglionar. Entonces, esa es la estructura básica del ganglio. Aquí para que lo vean de otra manera, para tener la célula ganglionar, ganglio raquídeo o ganglio espinal, y va a tener una especie de anillo a su alrededor, que son las células
satélite, habla de una célula satélite porque está orbitando alrededor de ella. Los nervios, los axones, la neurona ganglionar o célula ganglionar y la célula satélite. No siempre va a estar completamente despegado del citoplasma o de la membrana externa de la neurona. Eso está bastante pegadito. Pero sigue siendo célula satélite. Se encuentran en la periferia de la neurona ganglionar. Ahora bien, aquí hay algo bastante notable, que a nivel de tejido nervioso periférico vamos a ver los motoneuronas y también neuronas sensitivas. Y vamos a tener que son fácilmente reconocibles porque su configuración o su morfología es poligonal. Es decir, que de una forma normalmente podemos hablar de un pirámide invertida, podemos hablar de que tiene distintos ángulos, pero generalmente una forma de polígono. Y entonces tenemos que se le denomina la motoneurona. Su núcleo, central, su nucleolo, bastante pigmentado y central también, fácilmente dilucidable. Para que vean, las motoneuronas pueden tener tamaños distintos, formas distintas, pero se distinguen con las del resto del tejido nervioso por su tamaño significativo, también su núcleo evidente. Y aparte de que tenemos el núcleo, lo que podemos ver aquí, visualizar, no es el núcleo como tal, es el núcleo, o sea, dentro del núcleo. El cuerpo en esta dimensión es ácido. Y tenemos el resto de la molécula. Ahora bien, algo importante del tejido nervioso, específicamente el periférico, es que es igual a las fibras musculares. ¿Qué quiere decir esto? Porque está organizado en distintos niveles o capas de tejido conectivo. En la clase les hablé del epineuro, del perineuro y del endoneuro. Dependiendo de si están encapsulando un nervio completamente con sus distintas fascículos nerviosos, sus distintos axones, o si se trata de que está agarrando un número reducido de fascículos, conjuntos de fascículos, perineuro, y si está individualmente encerrando una fibra nerviosa, hablamos de endoneuro. Aquí lo podemos ver. Esta capa más o menos gruesa, más o menos definida, que encierra conjuntos de fascículos nerviosos o fibras nerviosas, el epineuro, esta que envuelve un grupo de fascículos, el perineuro, y individualmente envolviendo a cada una de esas fibras nerviosas, cada uno de esos axones, el endoneuro. A este nivel vemos fácilmente endoneuro, incluyendo que es una fibra nerviosa individual, un axón individual. Cada uno de esos fibras nerviosas individuales. Ahora bien, ¿qué pasa con ojo? Ojo realmente no es un tejido. Yo les puedo hablar del tejido del ojo. Porque en el ojo podemos encontrar epitelio, podemos encontrar tejido conectivo, podemos encontrar músculo y podemos encontrar también tejido nervioso, porque aquí encontramos las neuronas que se encuentran en la retina, las neuronas bipolares, las neuronas piramidales, todo ese tipo de tejidos. O sea, todos esos tejidos son los que forman órganos, los receptores de la visión. Entonces vamos a recordar cómo está constituido. Tenemos las distintas capas, la esclerótica, la uvea con la retina, que desde la más externa hasta la más interna, y los distintos segmentos o medios biópticos a través de los cuales pasa el estímulo visual. Pero vamos a enfocarnos parte por parte, vamos a intentar entenderlo de una forma más detallada. Voy a agarrar esta parte de aquí y voy a hacer un corte a ese nivel. Vamos primero a ver en qué me voy a enfocar. Me voy a enfocar en el cristalino, un poquito de los cuerpos ciliares, el iris, vamos a ver la cámara anterior y un poquito de la cornea. Y eso es lo que estoy viendo aquí.
Vean que aquí está el cuerpo vítreo o cámara vítrea con su respectivo humor. Vamos a tener la córnea. Vemos que aquí podemos distinguir las distintas capas de la córnea. El epitelio corneal es la que se encuentra más concentrada, o sea, mejor pigmentada. Y del lado externo vamos a tener el cristalino. Tenemos el estroma corneal aquí. Y esto correspondería a la cámara anterior. Aquí no se visualiza porque realmente lo que estamos viendo es esto. Estamos viendo un corte. Pero más arriba deberían estar los libros, los procesos ciliares y todo eso para definir realmente el iris. Creo que pasa si yo subo un poquito más. Vamos a enfocarnos aquí. Aquí podemos ver más arriba el iris y los procesos ciliares. Aquí volviendo a instalar el mismo cristalino, la misma córnea, el mismo humor vítreo, el cuerpo vítreo, la cámara anterior. Aquí se ve bonito. El iris, después de la pigmentación de la misma, el cristalino, cuerpo vítreo, la córnea, las capas de la córnea, el epitelio corneal y el estroma, el iris, los procesos ciliares. Aquí la cámara anterior. Me voy un poquito más para atrás. Vamos a visualizar principalmente el nervio óptico. Vamos a ver la papila. Aquí realmente no se va a poder distinguir, pero lo que quiero que vean es la retina. La retina y el nervio óptico. A este nivel vemos cómo la retina sigue este recorrido y concluye lo que vendría siendo el nervio óptico. Son del mismo tejido, la misma contextura, la misma pigmentación. Y es realmente porque la retina, a nivel de sus distintas capas, en su capa más interna, le diría que son la capa número 10, que son las fibras del nervio óptico. Ellas llegan y se discurren y al final van para acá, donde van a continuar su recorrido hasta el sistema nervioso central. El humor vítreo y aquí vamos a ver el nervio y la retina. Volvamos aquí con el cristalino. Y la imagen está volteada, pero sigue siendo aquí a este nivel los iris parecen como una especie de portón, una especie de puerta hacia el cristalino. Y estos serían los límites de la cámara posterior. Aquí la cámara anterior y la cámara posterior. Córnea con su distinto epitelio y estroma. El iris, el estroma, la córnea con su epitelio y con su estroma y el epitelio corneal anterior y el estroma corneal. A este nivel sí podemos distinguir el epitelio. Hice énfasis durante la clase que tienen que saberse las capas de la retina. Se les puede preguntar en el teórico y también se les va a preguntar para efectos del parcial práctico, iniciando de la parte más externa hasta la más interna, capa de fibras del nervio óptico. Aquí nos podemos visualizar cada una de ellas. Muchachos, necesito que hagan silencio, por favor. La capa número 1, ustedes la van a distinguir porque es bastante delimitada, bastante delgada. Y es la que tiene mejor pincelado en todas las demás. Este es el límite donde empieza la retina realmente, la capa. El epitelio pigmentado. Ese es su propio nombre. Va a haber un espacio entre ella y la otra que va a ser
o que realmente no se va a definir como una capa en particular, sino que va a ser como un espacio, un vacío entre la primera capa y la segunda. La segunda capa, la capa de segmentos externos de cono y bastones, es esta que ustedes están viendo aquí. La capa nuclear externa, que como les dije, está el cono y el bastón, tiene dos partes. El segmento externo que se proyecta hacia afuera, que es el que capta el estímulo visual, ya sea la luz a colores, o la luz en la oscuridad, o la visión fina, todos esos estímulos los recoge a través del segmento externo y los procesa a nivel más interno. Por favor, necesito que dejen clarecita, dejen los murmullos. Si los sigo viendo de esta manera, sencillamente salen del laboratorio. ¿Vieron? Necesito que presten atención aquí. Seguimos con la capa de segmentos externos de cono y bastones. Se van a integrar a este nivel, la capa número 3, la capa nuclear externa, donde van a estar depositados todos los núcleos de todos esos receptores, los conos y los bastones. Y va a haber un límite, la capa plexiforme, que no es realmente una capa donde discurren núcleos, no discurren axones, sino que es como un límite donde van a estar localizados células de sostén que van a nutrir a esos mismos conos y esos mismos bastones. Va a ser como una especie de espacio virtual, un límite entre un segmento y el otro. Entonces tenemos capa de segmentos externos de cono y bastones, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, y ya hablamos de las capas nucleares. La capa plexiforme externa realmente solo habían axones, de neuronas y todo eso, y aquí es donde se depositan los núcleos de las mismas. Las neuronas bipolares, las neuronas horizontales, las células de Müller se encuentran más internas también. Pero aquí a este nivel vamos a encontrar los núcleos. ¿Cómo ustedes pueden identificar las capas nucleares, ya sea la externa o sea la interna? Porque tienden a ser más gruesas y mejor pigmentadas, así como una especie de sustancia gris, porque ahí están los núcleos, por eso es que se ven más oscuras. Se encuentra más cercana al epitelio pigmentado, se trata de una capa nuclear externa. Se encuentra más interna hacia este espacio, hablamos de una capa nuclear interna. Por ahí pueden ir reconociendo cada una de las capas. Por debajo de la capa nuclear interna tenemos una especie de, un mismo espacio en blanco, un mismo vacío, que es la capa plexiforme interna. Ahí discurren más neuronas, pero específicamente su segmento periférico, es decir, sus axones. Y finalmente por aquí la capa de células ganglionares, aquí una especie de relé donde se deposita o donde se recogen los distintos estímulos de todas las demás neuronas, para finalmente llegar a la capa plexiforme, para llegar finalmente a las fibras del nervio óptico. Aquí lo podemos ver. Vamos a empezar por aquí. Esta es la coroide. Tenemos el epitelio pigmentario, la capa de cono y bastones,